¿Qué tal, amigas y amigos? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo. Como pueden ver, no está Magdalena Mervilá, no está Bárbara Bustamante y me embistieron con esta tremenda responsabilidad, ¿cierto?, de reemplazarlas, pero vamos a hacer lo posible por estar a la altura. Como siempre, es un placer poder acompañarlos en esta tarde de día sábado. Nos convoca un tema sumamente interesante, ¿cierto? Y estoy con un gran invitado, con un gran amigo que es el académico, doctor, profesor, ¿cierto? Don Guillermo González Donoso. Muchas gracias, bueno, muy amigo, muy encantado de estar acá. Siempre, todavía no soy doctor, así que hay que ponerle una C a eso, pero candidato. vas mucho al doctor. y bueno, y tengo el privilegio, por así decirlo, de ser alguna vez discípulo, podríamos decir así, de Magdalena, de la Magda, así que para mí la Magda ha sido también muy formadora en la manera de ver la historia, así que yo encantado de estar en su programa y, y llenando ese espacio, ¿no?, que ella nos permite. Así es. Bueno, antes de comenzar te quería contar a ti y al público que a finales de septiembre, específicamente el día martes 30, voy a estar haciendo una charla sobre los gladiadores, sobre el Coliseo, campeones de la arena, así que los interesados en inscribirse pueden entrar a la página de Red Cultural o escribirle directo a magdalena@redcultural.cl para participar en esta entretenidísima charla donde hablaremos de los espectáculos circenses, los combates con bestias y todo ese tipo de las naumaquias, ¿cierto? Me imagino que la referencia es inevitable, ¿no? Pero porque yo creo que todos nos hicimos como un cuadro de Roma con gladiadores, pero por supuesto, tremendo personaje, Russell Crowe, esa banda sonora, ¿no? Pero no como la basura que nos entregaron hace poquito. Bueno, no, y nos tocaba de cerca, ¿no?, el actor y bueno, todo lo que... Exacto. Todavía no la veo. No pierdas el tiempo porque no vale la pena. Oye, bueno, cuando nos juntamos y dijimos hagamos el programa, propusiste tú el tema, yo te dije fantástico porque la verdad es que es uno de mis temas favoritos, es uno de los temas que más me ha tocado estudiar y que me gusta revisitarlo constantemente, que es la guerra del Peloponeso. Claro, ¿no? Bueno, yo en realidad te dije Tucídides, ¿no?, que es un personaje que quiero mucho. Posiblemente aquí vamos, y esto es lo entretenido de la historia, ¿no? Yo dije, bueno, el tema está perfecto, ¿no? Es un tema profundamente filosófico, por así decirlo, que a mí me interesa mucho, toca temas de las ideas, ¿no? Podríamos decir la cara universal que muchas veces la historia tiene, ¿no? Como que pareciera ser que sirve para otras épocas, ¿no? Y dije, además tiene guerra, entonces a Sergio, que es todo un estratega, ¿no? Dije, lo vas a saber manejar, obviamente mucho mejor que yo, ¿no? Pero te confieso que yo partí con el cariño, ¿no?, que uno tiene a este personaje que es Tucídides, que quizás no es tan conocido cuando uno dice Aristóteles, Platón, No. Antes Heródoto, ¿no? Pero es de esa época, ¿no? Es de lo que nosotros llamamos la Grecia clásica, ¿no? Es lo que, con todas sus generaciones y décadas, pero es más o menos el mismo periodo, y en realidad es un griego notable, ¿no? Es un griego que en realidad nos presenta la primera historia como a los historiadores nos gusta, ¿no? Con evidencia, con documentos, con testimonio. Es como el primer corresponsal de guerra, Tucídides. También, ¿no? Tiene algo de eso, pero además tiene una cosa muy agradable, ¿no? Que yo me imagino que cuando uno comunica algo, ¿no? También tiene esa cosa, ¿no? No quiere guiar a nadie. No. Él simplemente muestra. Sí. ¿No? Y muestra un cuadro notable, ¿no? Precioso, ¿no? A veces, ¿no? Dramático. Y creo que eso es muy agradable hacia el lector, ¿no? Es decir, bueno, usted juzgue. No es un moralista como Hesiodo, Claro. No es un fabulista como Heródoto. Exacto, y no hay idealismo, está la realidad en su crudeza, por así decirlo, que primero te impacta y te deja tiempo, ¿no? Te da ese tiempo para que tú después pienses, ¿no? Tú emitas juicio. No me cabe duda que un hombre
que es capaz de escribir tan descarnadamente tantas cosas, tenía muchos juicios, ¿no? Pero vivió la guerra, vivió el exilio, la enfermedad, ¿no? Es una historia muy dramática, ¿no? La de Tucídides, pero es la historia también de un momento, ¿no? Crucial, que eso a uno en la historia fascina, que ¿no? de hecho muchos expertos, ¿cierto? Académicos lo definen como la primera guerra moderna de la historia, ¿cierto? Exacto. Y para la gente que no conoce bien el tema, los vamos a poner un poquito en contexto. ¿Qué es la famosa guerra del Peloponeso? Porque ya suena complicada de por sí hasta Sí, ¿no? pronunciarla, ¿cierto? Entonces, es interesante ver porque es la época justamente de la Grecia clásica en su máximo esplendor. Y que es una época, como tú bien dijiste, una época cruda, una época compleja más que una época de gloria. Claro. Venimos saliendo de las guerras médicas, ¿cierto? Este gran choque de Oriente con Occidente que va a enfrentar a la superpotencia mundial por excelencia, el imperio universal de los persas, con este conglomerado de polis griegas que la verdad es que nadie daba un peso por ella en su minuto. Exacto, ¿no? Y milagrosamente, por suerte, llámese como se le quiera llamar, estas polis terminan repeliendo esta gran invasión y se dan cuenta de un potencial no solamente bélico, sino que cultural, comercial, y empiezan, ¿cierto?, a crecer. Atenas saca la delantera con su imperio marítimo, de hecho forma el gran imperio ateniense, Claro. y el resto de las polis, como buenos envidiosos que eran los griegos, decidieron de tratar de frenar un poco esto, ¿cierto? Claro, ¿no? Y a ver, para que nos imaginemos, ¿no? Esta es la Atenas de Tucídides, la Atenas del Partenón, Exacto, tal la como Atenas lo de Pericles. conocemos. Claro, es la Atenas que se reconstruye después de el saqueo y la destrucción persa. Es la Atenas que venció con Temístocles en el mar, ¿no? Estos triremes, ¿no? Estos barcos enormes, y toda esta ingeniería enorme que en realidad significaba movilizar un imperio del Oriente hacia el Occidente, ¿no? Y estos pueblos, como tú bien dices, ¿no? Que claramente la versión mejor, ¿no? Está contada en las batallas de las Termópilas, Salamina, Platea, Exacto. Maratón, ¿no? O sea, es el gran momento también. O sea, esas batallas tienen un cariz épico, mientras que las de la guerra del Peloponeso son sucias, son Exacto. feas, son... Es el drama de la guerra civil, ¿no? Exacto. Cuando hay un otro, cuando hay un extranjero, y además estos pueblos toman unidad, toman identidad. Bueno, se preguntan, ¿qué tenemos nosotros que nos hace distintos, ¿no? Aquí empiezan ideas como la libertad, ¿no? Una cierta conciencia nacional, ¿no? Podríamos llamar, no es propio, pero hay un cierto localismo, ¿no? Y con grandes filosofías y visiones opuestas, no solo dentro de estas potencias enemigas como podrían ser Esparta y Atenas, sino que vamos a tener constantes dicotomías e ideas en choques como en la misma Atenas, que se hace llamar, ¿cierto?, una democracia, Exacto. y en realidad tiene un rey, que es Pericles, ¿cierto? Sí, sí. Y es él el que está funcionando y manejando todo. Claro, bueno, en general las democracias, el más demócrata, por así decirlo, es el monarca. Eso es una historia larga, ¿no? Si bien sabemos muy bien que no tenían una democracia bajo lo que uno entiende rápidamente, ¿no? Obviamente está el tema de los votos, pero lo que sí entendemos, ¿no?, como democracia moderna, y que sí se asemejaba a ese momento, era que ellos tenían conciencia de que habitaban un espacio político, los atenienses, que era superior moralmente, ¿no?, a otros sistemas políticos, a la tiranía, a las monarquías. Y la ciudad, el concepto de la ciudad, no como constructo físico. Exacto, ¿no? Que es una reunión de ciudadanos, una iglesia, ¿no? De hecho, la guerra en general se va a administrar a través de estas asambleas, constantemente en Tucídides, en este libro. Y lo van a hacer estrambóticamente pésimo. Sí. Eso es lo más. Y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que el genio narrativo del historiador, en este caso, nos muestra el momento máximo de Atenas. Y es increíble cómo, si uno piensa en su propuesta, que está como buen historiador, uno parte el libro y hay unos capítulos metodológicos. Te dice, mira, yo voy a hablar de esto.
Y esto es así, y voy a partir de bien atrás porque voy a hacer un recuento de la historia de los griegos, lo que además es una fuente tremenda porque te muestra que era un pueblo con historia, con una memoria enorme, con un patrimonio del pasado enorme. Hay arqueólogos, ¿no? Él mismo ahí habla, dice, bueno, y podemos pensar que estos pueblos vienen de los tracios porque tienen las mismas tumbas, Claro. y entonces te da a entender que ven cómo son los enterramientos anteriores, habla de Micenas, de Troya, y sin un tono mitológico, pero realmente lo que te es capaz de mostrar, ¿no? Y por eso quizás se habla de moderno, ¿no? Te muestra como que la época de él fue el mejor momento Exacto. y que ahí todo decae, ¿no? Y esa es una sensación moderna. Nosotros vivimos siempre pensando que vivimos en una época mejor que la de nuestros antepasados, pero sabemos que hay algo... Eso es un espejismo al Sí, final, ¿cierto? sabemos que somos una versión remasterizada de Somos un otra cosa. subproducto, sí. Exacto, ¿no? Y además está siempre ese romanticismo eterno que nos va a hacer mirar hacia atrás. Sí. Y bueno, y la guerra además tiene una cosa fascinante, ¿no? Por un lado mueve las pasiones, pero por otro lado muestra lo que llamaríamos los griegos bien la naturaleza humana, así de manera vívida. Nos descarna, nos desmascara y Eh, muestra lo peor de Exacto. lo que somos. Pero la gran pregunta es, ¿quién es Tucídides? Bueno, sí, ¿no? Él mismo se presenta, ¿no? Tenemos pocas referencias. Hubo mucho comentarista en torno a la obra misma, como tiende a suceder con estos personajes, pero sabemos que él es ateniense, ¿no? Pertenece a un demo, es ciudadano, pertenece a lo que sería la aristocracia incluso de la ciudad, porque está muy vinculado a una historia que si bien no tiene aristocracia propiamente tal, no, sí está vinculado a los grandes personajes, ¿no? Que eso también pasa. Una aristocracia relativamente joven, además, Claro. porque fue un invento, ¿cierto?, digamos, del nacimiento de la democracia. Fue una creación artificial para poder darle justamente al demos esta estructura, ¿cierto? Exacto, porque muy rápidamente, este es un pueblo muy político, ¿no? Estamos hablando de Atenas, entiende muy bien de que si bien ellos deliberan en torno a política, ellos participan del espacio público, ¿no? La democracia ateniense también involucraba una serie de cargos de cortos periodos que te hacían partícipe de la cosa pública, que va a ser el caso de Tucídides por lo demás, ¿no? Exacto. También tienen que entender que hay una cierta tradición en eso, ¿no? ¿Qué pasa hoy día en la República de Chile? Uno podría pensar, bueno, nosotros pensamos en personajes que si bien no son reyes, uno les atribuye cierto carácter republicano, ¿no? Cierto carácter vinculado, ¿no?, a la tradición política nacional, ¿no? Exacto, próceres y estadistas. Claro, y él mismo se define como descendiente, bueno, de los Filáidas, y de ahí vendría, ¿no?, el clan, o estaría vinculado, ¿no?, con un personaje que tú conocerás mejor que yo, que Simón de Atenas, ¿no? Y todos estos personajes que yo los conozco más por Shakespeare, ¿no? Como que, porque también están en la memoria de los grandes guerreros. Bueno, ¿no? que además son finalmente los héroes y los constructores de lo que es esta superpotencia ateniense, ¿cierto? Exacto. Pensemos que Simón o Quimón era hijo nada menos que de Milciades. Exacto. Milciades, el gran héroe, ¿cierto?, de la batalla de Maratón. Entonces, estamos ocupando un espacio épico pero real, digamos, ¿cierto? Donde se mezcla la épica homérica un poco, porque Maratón y Salamina tienen eso, inevitablemente. Claro. Pero, como bien dices tú, al mismo tiempo habitamos este espacio de la política moderna, y más que la política, de la sociopolítica moderna, ¿cierto? Exacto, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho una imagen, el gran historiador del siglo XX británico, ¿no?, Arnold Toynbee. Él relata que preparando un curso, ¿no?, sobre la guerra y leyendo a Tucídides, él dice, bueno, pero estoy repasando de alguna manera el escenario que a mí me tocó vivir en los diarios y en el mundo en que yo estaba, previo a la Gran Guerra, la guerra de 1914, ¿no?, lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Una realpolitik, así, una aspiración del poder geopolítico de las grandes potencias, ¿no? Bueno, Tucídides además se ha vuelto muy popular desde el 2015 en adelante, porque existe el efecto. Tucídides tiene un nombre así de un politólogo norteamericano que tomó a Tucídides para explicar el fenómeno de China como potencia emergente frente a Estados Unidos, y el fenómeno de Rusia
y lo que hemos visto, ¿no?, frente a la OTAN, ¿no?, o podríamos decir a una alianza ya consagrada por una potencia. Y hay algo de eso, ¿no? Tú sigues, mira, no sé si con ojo crítico, pero muy cínico, ¿no? Muy queriendo develar lo que hay detrás del poder, ¿no?, frente o detrás de las ideas, frente a la guerra, frente a la política real, ¿no? Y pareciera ser que la aspiración del poder es un gran móvil en esto, ¿no? O sea, a la larga yo te diría que la guerra del Peloponeso, más que un motivo geopolítico que impulse esto, al final son justamente intereses personales lo que van a ir moviendo. O sea, aquí no tenemos el efecto que podríamos ver a partir de la época del imperialismo en adelante, ¿cierto? O incluso en la época de Roma, donde hay un ideal de nación, de imperio que va impulsando estas cosas. O sea, de partida el imperio ateniense se forjó por intereses personales económicos. Exacto. De partida. O sea, aquí no hay como lo va a tener Alejandro, por ejemplo, tal vez como Fasada, pero de helenizar el mundo. Claro, un sueño. Exacto, o sea. Y bueno, y es muy duro, porque al final la pregunta de Tucídides es, bueno, ¿cómo este mundo, ¿no?, que ha llegado a ser el cenit de la civilización? Les reitero, ¿no? Es la Atenas de la Acrópolis, es la Atenas amurallada, es la Atenas del Pireo, que cubre todo el mar con sus barcos, que somete a otras potencias en tributo, ¿no? Es verdaderamente un imperio, ¿no? ¿Cómo eso, ¿no?, la Atenas de la filosofía, de la medicina, ¿no?, termina, ¿no?, entrando en un camino de barbarie, ¿no?, absoluto, ¿no? Y cuando digo absoluto, o sea, uno entra en la historia de la guerra del Peloponeso y uno empieza a leer en Tucídides, bueno, cómo todo el mundo perdió escrúpulo. Bueno, eso es lo notable, que cuando uno se acerca por primera vez a la guerra del Peloponeso, ya sea a través de las fuentes antiguas, ¿cierto?, las modernas, uno pensaría, por cómo parte el relato, por la descripción del imperio ateniense, uno dice, bueno, veamos cómo Atenas destroza su... Exacto, ¿no? Y se hace con el poder, y al final terminamos con una Atenas absolutamente devastada, con enemigos, digamos, victoriosos o vencedores, dependiendo del punto de vista que se lo mire, que al final no lograron hacer nada con su victoria. Es increíble que Atenas perdió la guerra del Peloponeso, al final fue el único ganador al mismo tiempo, y el único que perdió fue el mundo griego aquí. Exacto, ¿no? Es una historia de saqueo, de miedo. De terrorismo. Claro, y de la peor barbarie, ¿no? Incluso es increíble las imágenes que te transmite la fuente, ¿no? Te habla lo que nadie hubiera hecho en público hace 3 años atrás, hoy día la gente lo hace. Las ambiciones han aflorecido, los miedos movilizan a personas decentes, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Dice, cuando el mundo empieza a ver a todos morir como moscas, ¿no?, se desatan todas las pasiones, es realmente, ¿no? Y lo que genialmente logra Tucídides es mostrarte esto, ¿no? Bueno, antes de lanzarnos, ¿cierto?, al relato en sí, vamos a ir a una pequeña pausa y ya estaremos de vuelta con nuestro tema. Ya estamos de vuelta entonces junto al gran Guillermo González para seguir conversando sobre lo interesante, lo fascinante, pero al mismo tiempo lo terrible, ¿cierto?, y lo desgarrador de la guerra del Peloponeso, y en específico de nuestro corresponsal de guerra, don Tucídides, ¿cierto? Bueno, yo creo que tú, Sergio, podrías contarnos o partir en realidad, porque si bien aquí hay una propuesta de Tucídides, hay una idea, ¿no?, de lo que él hace como genealogía, ¿no?, de Grecia, quizás sería bueno hablar de cuáles son los orígenes reales de esta guerra, que la gente entienda, bueno, por qué los griegos, con Acrópolis y héroes y grandes personajes, Pericles de la democracia, ¿no?, terminan en esto, ¿no?, ensartándose en una guerra. Bueno, yo creo que es la gran pregunta, ¿cierto? Claro. Y lo primero que hay que entender un poco es cómo funciona el mundo griego, o mejor dicho, los mundos griegos, ¿cierto? Porque vamos a tener el concepto del mundo griego como una idea, y es más bien
un aroma en realidad que se respira en lo que es el Egeo, pero no existe la nación griega, ¿cierto? Tampoco existe el pueblo griego, existen las personas griegas y tampoco como conjunto. Entonces, Claro. es un concepto bastante complicado, ¿cierto? De digerir, pero el mundo griego es un conglomerado de ciudades-estado que se odian entre ellas, Claro. pero que al mismo tiempo han cooperado de manera, yo creo, un poquito quizá no concertada para crear este concepto del mundo griego, ¿cierto? Comparten un idioma, comparten una suerte de guía ético-moral que los mueve, comparten una religión, y eso es lo que se llama el pueblo griego. Es un poco para hacer el paralelo a lo que podríamos hablar como de la Latinoamérica bolivariana, ¿cierto? Que hay algo ahí Claro. que nos define como pueblo, hay una idiosincrasia, pero al mismo tiempo aquí también pasa que somos todos medios amigos, enemigos, nadie se llama latinoamericano, sino que nos hacemos llamar chilenos, argentinos, ¿cierto? Exacto, ¿no? Hay también una fuerte identidad, ¿no? Y en la medida después de la guerra, además, general, que significa la Segunda Guerra Médica, es evidente que aflora una especie como de patriotismo local. Aflora En cada un idealismo griego, Ujú. pero que no va a ir acompañado de un nacionalismo Exacto, griego. claro. Y eso es lo que va a generar este quiebre, ¿cierto? Porque al final cada ciudad-estado, llámese Atenas, Tebas, Corinto, ¿cierto? Esparta, van a empezar a intentar, por un lado, a entrar en esta carrera armamentística, entrar en esta carrera política, pero la gran motivación va a ser más que ser un gran estado, ser una gran ciudad-estado, es voy a intentar que el resto no sea la gran ciudad-estado. Exacto, ¿no? Entonces, El miedo, finalmente, ¿no? hay El una- equilibrio. Sí, Que en realidad así es como funciona la geopolítica. bueno, O sea, exacto, exacto. Y los griegos lo sabían muy bien porque ellos no entendían el mundo como lo entendían, ¿cierto?, las grandes potencias de Oriente. Exacto. Entonces, para ellos, la verdad es que esto es un equilibrio en el que coexisten varias ciudades-estado y cuando una acapara... Esto es como desordenar la cadena trófica. Si es que tú sacas, ¿cierto?, un depredador o un herbívoro que funciona de fuente de alimentos, se empieza a desordenar. Y eso es lo que los griegos son capaces de dilucidar. Y eso es interesante, porque es un concepto muy moderno al final. es que ese es el punto, ¿no? Exacto, y que los griegos hayan sido capaces de verlo, o tal vez no verlo directamente, ¿eh? Yo creo que, como te comenté en un principio, están más, digamos, movidos por un tema de envidias y rencores, más que por un realpolitik, como decías tú, de decir, chuta, se va a alterar el equilibrio, ¿cierto? Pero finalmente va a ser la maniobra que elige o el rumbo que elige tomar Atenas durante las guerras médicas, que es potenciar su lado armamentístico marítimo, lo que lo va a llevar casi que por coincidencia a forjar un imperio marítimo, podríamos llamar comercial militar, porque va a estar en un mundo donde no existen, ¿cierto?, las soberanías marítimas, y por ende este imperio comercial va a tener que ir acompañado de una armada de guerra. Claro. Y eso los va a llevar a forjar este gran imperio marítimo que de alguna manera se va a contraponer a los ideales de la polis griega. De hecho, ya de por sí el hecho de forjar un imperio se sale de los cánones de lo que es la ciudad-estado, ¿cierto? Exacto, ¿no? Y además, bueno, a mí en realidad, por formación, en realidad creo que los imperios tienen algo positivo, ¿no? En el sentido de que permiten interconexiones que no se logran, ¿no? En nacionalismos más arraigados, permiten economías de escala, ¿no? Permiten grandes cambios sociales en muy poco tiempo también. Dentro de los imperios se generan también estos movimientos sociales y podríamos decir que la generación de Tucídides es una generación que le ha tocado todo lo bueno Exacto. de ese cambio, ¿no? Además que esta Atenas hay que imaginársela con ciudadanos, con muchos esclavos, ¿no? Que han construido las murallas enormes de esta ciudad, que ya tiene otra cara, que le cambió el pelo, dejó de ser un pequeño pueblo de campo en las montañas, en la colina, ¿no? Y ahora el puerto del Pireo es enorme, muy bien fortificado, y que está lleno de niños ricos, ¿no? Podríamos decir.
O sea, viven en la realidad del chorreo. Sí, Si eso es. exacto, ¿no? Está lleno de jóvenes, ¿no? Que cada uno con ideas, ¿no? Muy estudiosos, ¿no? Están los sofistas, todos ellos asisten a espacios formativos, ¿no? Muy sofisticados en torno a la retórica, participan de la arena pública, y de alguna manera está efervescente el ambiente. Hay un joven en particular que va a ser el ejemplo latente de esto. Exacto, ¿cierto? ¿no? Yo le tengo cierto cariño, ¿no? Como pasaba con una historiadora que hizo su biografía, ¿no? Alcibiades, Exacto. ¿no? Que nos suena, las representaciones que tenemos de él siempre es en el carro, ¿no? Como una especie de gran deportista, ¿no? Porque Alcibiades lo tenía todo, Yo lo ¿no? encuentro detestable. Claro, es que ese era el problema, ¿no? De él. Varios hablaron de él, tenemos mucho testimonio, porque hay que imaginarse que era el hombre más talentoso de Atenas. Nació para gobernar Atenas, ¿no? Exacto. Bueno, fue huérfano, estuvo tutoreado incluso por Sócrates, ¿no? Exacto. O sea, era como un proto Alejandro que no resultó. Exacto, pero además era carismático, Era chanta. era vividor, tenía una retórica increíble, ¿no? Decían que era el joven más bello de la ciudad. Las tenía todas. Las tenía todas, ¿no? Era un hombre, era un ganador por todos lados, ¿no? Y posiblemente, ¿no? Y esto es lo que me gusta tanto del personaje, era la mejor representación de lo ateniense. De lo Era- ateniense de esa época. Claro, Porque en realidad vamos a tener a su tutor o a su figura, ¿cierto? Que va a ser Pericles, que en realidad él va a ser el estandarte de lo que el ideal ateniense versus la realidad ateniense. exacto, ¿no? Y yo creo que es lo mejor, en realidad, y voy a entrar de lleno, en realidad, porque me entusiasma mucho, si me permite. La historia, ¿no? Del Peloponeso, de Tucídides, en realidad tiene una cosa fantástica, que es capaz de presentarte estos cuadros, ¿no? Esta como esta gran historia, ¿no? Que es mostrarte estos hombres exitosos, deportistas, conquistadores, con grandes ambiciones que nadie había tenido antes, ¿no? En generaciones cercanas, grandes ideales, ¿no? Por un lado, ¿no? Y luego ese mismo cuadro empieza a avanzar en el espacio de la guerra y es como si se fuera volviendo gris, ¿no? Hasta convertirse en una tragedia de dimensiones griegas, o sea, muy trágica. Como bien dices tú, finalmente la guerra del Peloponeso podría haber funcionado sin enemigos o sea, Atenas se autodestruye sola. Exacto, ¿no? Es como la victoria, ¿no? El progreso, es como que todo confabula en contra de sí mismo, ¿no? Hay una cierta autodestrucción. Lo interesante es que Tucídides también identifica a los personajes, no existe la autodestrucción del sistema, sino que... Pero piensa tú que el mismo Tucídides va a ser víctima de esta autodestrucción con su famoso destierro, con su famoso Exacto. ostracismo. Para la gente que no conoce lo que es el ostracismo, ¿cierto? Una vez que se instaura la democracia en Atenas, empieza un sistema, ¿cierto?, para poder deshacerse de los personajes indeseables, tanto en Exacto. política, que es el ostracismo, ¿cierto? El ostracismo, el concepto de ostracismo viene de la palabra ostraca, que significa en realidad concha marina, de ahí viene el nombre ostra, Ah, mira. pero que hace referencia a las restos de vasijas quebrados, ¿cierto? De platos, de arcilla, digamos, de alfarería, Perfecto, y por eso se llamaba ostraca, porque eran como conchas, pedazos de concha, claro. y ahí se escribía el nombre del personaje que querían, ¿cierto? Exiliar o exil- desterrar, claro. Y se hacía una votación con estas ostracas y se exiliaba, ¿cierto?, al personaje indeseado. Que podía ser un político molesto, un general poco eficiente. Claro. ¿Qué fue lo que le pasó a Tucídides? Claro, algo que es muy típico en la política, además, ¿no? Fue víctima del espacio público. Yo creo que, en realidad, y esto es cosa mía, ¿no? En realidad, cuando uno ve una escritura tan descarnada, ¿no?, en un personaje, uno tiende a pensar que hubo una gran decepción, ¿no? Bueno, claro, sí. Uno tiende a pensar que, claro, fue víctima de lo duro que es la vida pública. Él fue un estratego, ¿no? Ese era como el
el título, ¿no? Era una especie de cargo electivo, ¿no? Y que, bueno, de ahí viene estrategia y de alguna manera está pensado, ¿no? En el plano, podríamos decir, en este momento, en el momento en que él lo fue, de defensa, ¿no? De gran estrategia militar de la ciudad. Bueno, lo más notable es que todos los grandes estrategos Sí, sí. de tanto las guerras médicas como de la guerra del Peloponeso fueron exiliados y pasaron al ostracismo. Milciades fue exiliado, Simón fue exiliado, Temístocles fue exiliado, Arístides el Justo fue exiliado, Tucídides fue exiliado, Aristóbulo fue exiliado. O sea, todos... O sea, hay uno dice, como bien dices tú, hay una mancha, ¿cierto? Hay una mácula que uno dice, entonces no era tan bueno. No, 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 no. Lo que no era tan bueno era la democracia. Claro, ¿no? Esta idea de pagar las consecuencias públicas, ¿no? De fenómenos que entendemos muy bien, además. Y ese es el costo barato, porque a muchos estrategos después los condenaron a muerte. Exacto, ¿no? ¿Cierto? Estamos hablando de una época mucho más brutal en esos términos. Y en realidad, bueno, ¿no? Existe esa decepción, bueno, yendo también en donde él es capaz como de desentrañar, de mostrar en desnudo lo que era el sistema ateniense, ¿no? Sin duda, y es muy conocido, posiblemente lo más conocido de esta obra, es el discurso fúnebre de Pericles, ¿no? Sí. Que es realmente una joya literaria, ¿no? Es muy leído, el libro 2, ¿no? Y es fantástico porque cuando uno ve el discurso, él va como asomando, ¿no? Como esos personajes que están detrás, ¿no? De escena, Sí. va Es asomando, como una voz en off. ¿Cierto? claro, la enfermedad. Porque otro de los grandes episodios de este libro es la peste que va a asolar Atenas al Exacto. iniciar la guerra. Y realmente mezclar enfermedad, ¿no? Idealismo y la tragedia de la guerra es como la película perfecta, ¿no? En el sentido que es un drama tremendo. Pericles muestra de manera increíble, ¿no? Esta oda, esta como relación de ideales, ¿no? De la democracia. Y rápidamente cae la peste, pero la peste aquí no es solamente un asunto de enfermedades, no es un asunto físico, sino que es como si el cuerpo de Atenas, de la ciudad, del ideal político que tenemos, se va enfermando, ¿no? Se pudrió la moral ateniense. Exacto, ¿no? Y eso es fantástico porque hay muchos estudiosos, ¿no? Hay incluso unas tesis bien osadas que dicen, bueno, en realidad parece que Tucídides era un historiador natural o era un médico, ¿no? Razonaba en términos hipocráticos, eso está, ¿no? Y eso también está en Conan Doyle y en una serie, y está en Maquiavelo y en otros personajes que han escrito muy bien sobre estos temas más bien moralizantes o que tratan de poner un punto, pero en realidad pareciera ser que él más bien usa la analogía, ¿no? Esta idea de que la democracia, la vida pública, se enferma antes, ¿no? Y que lo que vemos al final son los estragos, ¿no? La guerra sería como ese último punto antes de la muerte. Eso es lo interesante, que justamente él tiene un approach bastante como holístico, ¿cierto? Exacto. No habla de génesis étnicas como puede ser Heródoto. Claro, No hace un relato absolutamente militarista como lo hace Xenofonte, sino que él intenta contar la historia de su época desde todos los puntos de vista posibles, pero al mismo tiempo no es agotador, no es sobrecogedor, ¿cierto? No. El tipo es sumamente sencillo. Exacto, ¿no? Y realmente, y si uno ve el texto, incluso en los grandes discursos, ¿no? Este libro, además, parece que era una fuente, ¿no? Muy usada de los griegos, era transcribir estos grandes discursos del ágora, ¿no? Era como de alguna manera dejar registro de estos momentos épicos de la eclesia, ¿no? Que se reunía. Estos grandes líderes, ¿no? Y era la manera como de atestiguar, ¿no? Para él es testimonio. Él dice, bueno, Pericles dijo. Exacto. Y queda la gran duda si en realidad ese fue el discurso en sí o, en su defecto, lo que se quería transmitir con el discurso. Exacto, ¿no? Estamos tan lejos en el fondo que llega a ser angustiante pensar, bueno, ¿cómo acceder a esos hechos? ¿Cómo habría sido imaginarse la asamblea con Pericles, ¿no? Ahí mismo. Pero realmente lo que tiene de fantástico, ¿no? Es que es capaz de pasar, ¿no? Con una rapidez increíble de la oda máxima, ¿no? De esos momentos que realmente emocionan y conmueven,
a lo que es la peste, ¿no? Y la peste de Atenas fue una cosa increíble que nos resuena además de muy cerca. Sí, ¿no? o sea, está en boga, o sea, desde que Claro. fue la pandemia, todas estas grandes pestes, ¿cierto? La peste antonina, la peste de Atenas, la plaga de Justiniano. Exacto, ¿no? Porque nos importa no tanto en términos fisiológicos como en términos morales. ¿no? Exacto, porque es justamente el imperio invencible que se vio afectado por un microorganismo. Exacto, y cómo todos los aparatos, ¿no? que componen el Estado, la vida pública, los poderosos, la economía, empiezan a interactuar para poder salir de esto, ¿no? Y pareciera ser que ahí, en el fondo, Tucídides dice, la democracia ateniense era una cáscara de algo vacío, ¿no? Todo lo que debía haber operado de cierta manera no lo hizo. Bueno, él habla abiertamente, ¿no? de anarquía, habla de las peores atrocidades, dice, Sí, claro, yo vi gente canibalismo. decente que conocía, ¿no? cometer las peores atrocidades, ¿no? Gente poderosa, humillándose, ¿no? Por miedo. Bueno, el mismo Pericles, ¿cierto? Va a finalmente sucumbir Exacto. a esta plaga. O sea, Y bueno, y Tucídides es un sobreviviente, ¿no? Fue un enfermo, ¿no? Estuvo a punto de morir, sí. ¿no? Y él además hace una descripción tremenda de lo que era la plaga, porque él lo vivió físicamente, ¿no? Él iba y describe todo este asunto, la tos, las escrófulas, unas No, cosas y que tremendas. todos ¿no? quedaron bandeados después de la plaga, porque nadie se recuperó 100%. Y la plaga además persistió durante muchas décadas después. Exacto. Y la pregunta, ¿no? La pregunta que asola tan terriblemente, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esto, no? Y de alguna manera Tucídides no entra en ese debate ya más moral, más religioso, ¿no? Sino que él nos deja la pregunta a nosotros. Bueno, usted reflexiona en base a esto. Y así, bueno, también hay grandes episodios, ¿no? Otro, a mí me gusta mucho, ¿no? Que es muy clásico, ¿no? El diálogo con los melios, ¿no? Sí, claro. Sí. Como en el fondo la gran potencia, ¿no? Esta idea del imperio como un espacio civilizador, ¿no? Un espacio que en realidad los ciudadanos aceptan el imperio y el dominio extranjero o el control geopolítico porque estamos convencidos de que eso genera un mundo mejor que otro, ¿no? Que quienes no están bajo ese alero. Y cuando Atenas, ¿no? pareciera ser, y ahí tú me corriges, ¿no? Empieza a cobrar tributo a pequeños estados, ciudades, ¿no? Córcira, y se empieza a hablar de distintos episodios muy clásicos, y ella tiene el control militar, va y exige en tiempos de guerra, de calamidad, de mucha pobreza, ¿no? y desesperación a estas pequeñas ciudades que aporten. Hay una que lo cuestiona, ¿no? Vamos a lanzarnos de lleno a la guerra, pero primero vamos a hacer una breve pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta junto a Guillermo y ya nos toca abordar la guerra en sí. Este terrible conflicto, ¿cierto? Llamado la Guerra del Peloponeso. Y tú bien hablabas de un episodio trágico, ¿cierto? Que es la destrucción humana de lo que es la isla de Melos. Pero para poder explicar eso, tenemos que entrar de lleno al conflicto en sí, ¿cierto? Hablamos de esta superpotencia ateniense, el imperio ateniense, y cómo entonces las otras ciudades-estado que van a apelar a Esparta, ¿cierto? Que ya vamos a hablar en breve de Esparta porque lo podríamos dejar para otro capítulo. Deciden entonces intentar ponerle freno a esta potencia, no solamente por su crecimiento territorial, sino que porque, como bien decías tú, está en funcionamiento una estructura geopolítica que le exige al resto de las polis, ya no es participar de una alianza, sino que Atenas se transformó en un matón que exige cobro, ¿cierto? Para proteger, es como el mafioso de la cuadra, Atenas. Lo fantástico, te decía, de Tucídides, en realidad, frente a este matonaje, ¿no? Esta como ley de la selva que se dio en el mundo griego, tiene que ver también con el propio sistema. Él mismo dice, yo que estuve en el poder,
yo que participé de estas asambleas, vi cómo los diplomáticos se reunían, se dieron la mano, cómo Atenas reconoció soberanía, fueros, ¿no? derechos de estas ciudades. Y hoy día Atenas se presenta con la razón de los hechos, ¿no? De hecho, posiblemente la frase, ¿no? clásica, ¿no? Esta, que se tradujo, y los traductores ahí rabean mucho por la razón o la fuerza, ¿no? Vendría también, ¿no? como de este espíritu gran, macro, geopolítico que se dio en la Grecia clásica. Mira, un dato en realidad, y se lo digo a los radioescuchas, ¿no? Yo creo que a quienes nos ven, don Roberto Torretti, que gran filósofo chileno, estudió en Alemania, ¿no? Era un gran traductor del griego y murió para la pandemia. Y él en la pandemia, a partir del estallido y la pandemia, ¿no? dijo, bueno, pero estos son episodios descritos por Tucídides. Y tradujo el diálogo de los Melios, tradujo la escena del libro 2 de La peste en Atenas, y por lo tanto es su última obra, creo que está editado por Tácita, es una versión muy muy bonita, ¿no? Y él ocupa esta imagen, ¿no? de la razón, o la fuerza en el fondo, pero en el tono de amenaza, ¿no? Como parece hacer que Tucídides lo escribió. Y te muestra en el fondo eso, que frente al poder solo quedan los hechos, ¿no? Lo demás es... Bueno, hay otra de las grandes frases que nos deja justamente la guerra del Peloponeso. No me acuerdo en este minuto qué dramaturgo fue el que la dijo, pero respecto justamente a cómo funcionaba, cómo operaba la democracia, él dice, la democracia es la tiranía de los demagogos. Claro, si no me equivoco es Eurípides. Creo, ¿no? Que es ¿no? Eurípides, sí. Sí. Y que alcanza a hacer una reflexión sobre este espacio político, ¿no? Realmente, y yo creo que es algo que a mí me importa mucho por la historia genealógica que también tiene la fuente, ¿no? Es que sea leída, ¿no? Porque cuando uno ya dice Tucídides, es como para asustarse. No, sí, claro, dan ganas es como una enfermedad que a uno le viene. Claro. Y realmente hay una imagen muy muy bonita de una historiadora francesa, la gran editora además de las obras de Tucídides en el francés en el siglo XX, ¿no? Jacqueline de Romilly, ¿no? Una gran helenista, ¿no? Que ella en realidad cuando se pregunta por qué Tucídides, ella dice porque es capaz de transportarte a un mundo sin condescendencia, con libertad, y es un mundo totalmente ajeno a nosotros. Yo creo que esa es la primera razón, ¿no? La idea como de viajar leyendo, ¿no? Que simplemente te muestren pueblos, personajes. Sí, o sea, es como entrar a un mundo tolkiano. Exacto, ¿cierto? ¿no? Sí. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, ¿no? Sin duda tiene que ver con esto, ¿no? Con que nos deja imágenes potentes en torno al poder, en torno a la política, imágenes que son, y esto es raro, ¿no? Como uno podría decir preideológicas, imágenes que simplemente quieren mostrarse en su crudeza. Tiene un valor intrínseco porque deja imágenes reales. Heródoto no te deja imágenes reales. Exacto, ¿cierto? ¿no? Hay intervenciones divinas, hay pueblos que tienen unas trayectorias que uno dice, bueno, esto no es real, ¿no? Y en Heródoto uno está leyendo una historia de fantasía, sí, independiente que pueda describir la realidad, tiene una atmósfera media mítica. Y tiene un fin, ¿no? Que el fin es, bueno, nosotros somos mejores y están los bárbaros, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay bárbaros, por ejemplo. Eso es fantástico. Se contratan mercenarios, ¿no? Exacto. Y son devueltos por Atenas, ¿no? Son devueltos a la Tracia, la actual Bulgaria, donde están los bárbaros, ¿no? Donde está el mundo fronterizo. Un mundo que para el siglo V era imposible que tomara contacto, ¿no? con la Grecia continental. Vamos a ver que la siguiente historia, después de la guerra del Peloponeso, Alejandro y el helenismo, va a ser un mundo conquistado por los bárbaros, ¿no? Va a ser un mundo donde los bárbaros entran, ¿no? en la historia. Y cuando aparecen estos bárbaros en Tucídides, que también es como un gesto hacia una historia que él conoce, que es la de Heródoto, bueno, son estos mercenarios que además Atenas no les quiere pagar, ¿no? Se dan una serie de miserias, ¿no? Que son propias de la administración de la guerra, y les dice, bueno, váyanse hacia el norte, devuélvanse a la Tracia y vayan saqueando pueblos, ¿no? Y está la descripción de uno de estos pueblos
cerca de Olimpia, en donde llegan y Sí. matan a todos los niños. Ah, en una escuela, claro. Sí, sí. Es terrible. Y esa imagen para tu sí es como... Es de guerra civil africana. Exacto, Sí. ¿no? Entonces te dice, bueno, pero ¿cómo nuestros gobernantes, nosotros, los que yo conocía, porque él está hablando además, Atenas no eran dos pelagatos, pero sí, era una comunidad, una polis que se podía rastrear, ¿no? Él dice, bueno, y esta gente es la causante de esta atrocidad, ¿no? Yo creo que tiene también ese valor y por eso fascinó a Maquiavelo, Hobbes, ¿no? El gran teórico político y del Estado, es un traductor y un lector de Tucídides, ¿no? O sea, estamos hablando de personajes que lo vieron. Bueno, Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que era un verdadero poeta para algunas cosas, dice, bueno, en realidad es el único griego que me respeta, ¿no? Que me deja algo que... y gran parte de estas atrocidades se van a dar en gran medida porque justamente vamos a tener un enfrentamiento con tecnologías dispares También. y que van a tener que buscar la forma de menoscabarse, ¿cierto? No a través... la guerra del Peloponeso es una guerra fría. Exacto. O una guerra tibia, mejor dicho, porque se están agarrando igual. Pero tenemos una superpotencia marítima con una superpotencia terrestre de infantería que va a ser Esparta y la Liga del Peloponeso, que no van a encontrar la forma de chocar y que van a estar constantemente menoscabándose, buscando terceras partes por donde atacarse. Exacto. Y van a tener que recurrir. No es que sea la primera guerra de la historia donde van a ocurrir atrocidades, ni mucho menos. Tenemos el caso de los asirios, ¿cierto? Claro, no, esto Pero- es muy antiguo. Pero siempre van a ser una consecuencia directa de un expansionismo, de una conquista. Acá la cantidad de afectados como por rebote es impresionante. Vamos a ver ciudades, el caso de la misma Platea, ¿cierto? La ciudad Exacto. sagrada por excelencia de los griegos, que fue donde finalmente repelieron a los persas, que va a ser destruida, nada menos que por los mismos espartanos, que Exacto. fueron No, los sí, que es juraron. notable. Es increíble. No. A mí, yo realmente seguía a Toynbee en esto y uno dice, oye, esto se parece al año 1915, el 16, donde ya la guerra pareciera ser que es una máquina, es un monstruo que se desata y que después empieza a funcionar, a operar por sí solo, tiene una cierta inercia. Todo lo que discutimos al comienzo de la guerra, los ideales, por qué Exacto. vamos a ir a pelear, por qué vamos a llamar a Cantón, por qué después ya empieza esto a funcionar como una maquinaria de muerte y de destrucción por el territorio, ¿no? Que Tucídides nos muestra con un espíritu realmente con ojo de historiador. Es decir, él no quiere buscar ideales, él está buscando causa, él dice, bueno, esto pasó, aquí está, bueno... Bueno, y hay que pensar que además las guerras, ¿cierto? De la antigua Grecia hasta ese minuto duraban horas. Eran enfrentamientos entre falanges hoplitas por correr un cerco, ¿cierto? Un par de metros para un lado para el otro. Exacto. Ni siquiera se mataban, sino que se medían. Obviamente habían bajas, pero el bando ganador sentaba su sentencia, ¿cierto? Decía, bueno, finalmente yo me quedo con esta franja, ¿cierto?, de territorio. Exacto. Y cada uno se iba para la casa. Acá estamos hablando de una guerra que la guerra oficial, por llamarlo así, dura 30 años, pero en realidad estamos en una guerra de 100 años. O sea, desde la creación de la Liga de Delos hasta la hegemonía tebana. Exacto, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque al final nos habla, ¿no? Y eso es lo que muestra, dice, bueno, pareciera ser que hay un mundo ideal, pero pareciera ser que nuestras vidas pueden funcionar en medio de esto que era inimaginable hace 5 años. Mm. Y cuando vino esto, bueno, nos ha tenido solo la vida de Tucídides, ¿no? 20 años de destierro, otros tanto escribiendo, o sea... No, y tenemos episodios notables, como la expedición ateniense a Sicilia, ¿cierto? Claro, ¿no? Que Es... Ahí ya uno dice, no, están perdidos estos compadres. Porque empiezan justamente a creerse el cuento, pero mientras se le está desarmando el mono. Exacto. Y uno dice, pero ¿qué están haciendo? Y me gusta que no hemos abordado la guerra en sí, porque justamente es como un cliffhanger para que la gente exacto, ¿no? entre, ¿cierto? Porque es demasiado entretenida la guerra del Peloponeso. Yo me acuerdo cuando recién empecé a estudiar historia y empecé a olfatear la guerra del Peloponeso, dije, no, esto es una pesadilla. La detesto antes de leerla porque es un enredo. Y a medida que me fui metiendo, dije, esta es la guerra más fascinante de la antigüedad. Yo te diría que tiene como ese efecto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que uno puede ir poniendo banderitas como en el mapa. Uno necesita además el mapa. Sí.
y tiene ese efecto que, bueno, pareciera ser que tiene distintas etapas, distintas razones por las que luchan los contendientes, ¿no? Y eso se cruza en algún momento. Hay episodios notables, ¿no? Yo te hablaba de la entrada de los bárbaros, la expedición a Sicilia, ¿no? Habíamos recordado y no terminamos con Alcibiades, tan querido y odiado. Sí, o sea, ¿no? que es como... Es el traidor, yo no me acuerdo, creo que es Donald Kagan o otro, que habla de que después de Benedict Arnold, él es el traidor más grande de la Claro, historia, ¿no? El ¿sí? hombre que deja a Atenas, ¿no? Siempre con la intención de intervenir en ella o decidir su destino, pero como entiende que no puede hacerlo dentro del sistema, se pasa al bando contrario, nada menos. O sea, es ya la Y- ignominia máxima. Y tenemos personajes como Nicias, Claro. que son estos hombres bonachones que, perdonando mi español, la van cagando una tras otra. Y es impresionante como al final es que es... eh, no sé cuál es la palabra para describir la guerra del Peloponeso. Yo te Es diría- tragicómica. Yo te diría que es extrañamente o intranquilizantemente cercana, en el sentido de Sí, que absolutamente. es un mundo que no es cercano para nada, estamos hablando de 2500, 2400 años, pero al mismo tiempo es demasiado, ¿no? Hay algo que me hace común a ella, ¿no? Estas personas yo las he visto, Es que sabes son lo tipos que... humanos que conozco. Eso te iba a decir. Tiene algo que no tienen las guerras médicas, que no tienen, por ejemplo, los grandes conflictos del Imperio Romano, que es que habla de naciones, potencias, grupos humanos pequeños. Aquí no estamos frente a un Estados Unidos contra una Rusia, Claro. ¿cierto? Aquí justamente tenemos la historia de naciones comunes, con hombres comunes, con herramientas comunes, que tuvieron, que finalmente pusieron el mundo en llamas. Exacto. Y eso es muy interesante. No, es fascinante, ¿no? Inquietantemente familiar, Sí. ¿no? Oye, pero háblame un poco de las ediciones, porque cuando llegaste hablamos, cierto, que habían dos grandes ediciones, o las más conocidas, por Claro. lo menos acá en Chile. Sí, sí. No, bueno, ustedes lo pueden encontrar, ¿no? Tucídides, además, yo creo que hay que motivar su lectura. Yo les hablaba de la edición de Don Roberto Torretti, que es una selección muy buena, porque te muestra escenarios como la crisis social, ¿no? La éxtasis, esto, como lo que no es la guerra civil, sino que es un escenario de anarquía en la ciudad, la enfermedad, cómo se desarrolla todo esto. Y habíamos hablado, ¿no? Hay un gran estudioso, historiador, ¿no? Don Francisco Rodríguez, ¿no? Que tiene esta edición que es tuya, ¿no? Además, una edición muy bonita, ¿no? Que está en crítica, ¿no? Y realmente a mí me pasa que posiblemente esta es una edición muy buena. Entonces, la lectura Es una edición sumamente académica. es erudita, Sí. claro. Está muy... la traducción del griego es una traducción que además circula. Acaba de ser reeditada, así que ustedes la van a ver Viene con mapas, además. Sí, yo creo que también tiene esa virtud, ¿no? Sí. Que uno la puede seguir, es una edición grande, están los mapas, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de una geografía escarpada, difícil, y como dijimos, o sea, que parte del Mediterráneo occidental y termina en el Asia Menor, o sea, hay un circuito enorme. Sí. Pero quizás literariamente, la que yo uso para mis cursos, es la de Francisco Romero, que está en cátedra, ¿no? Y que realmente... las narraciones, el estilo literario de cómo traduce realmente es un agrado. Uno va siguiendo, es un cuento, Mm. ¿no? Tiene esa virtud. Está la de Gredos, que no la conozco, y hay Y muchas. creo que está, no sé si es, creo que es Edasa, que tiene estas teselas que llaman, que es genial. que puede que vengan ahí algunas. Esto mismo, ¿no? Que yo decía al profesor Torretti, Sí. yo creo que se cumple con Edasa, que ahí la encuentran en una cadena de librerías acá muy conocida. En la caja, por lo general. Sí, sí. Y que es fantástico porque son unos libritos y que es, por ejemplo, ¿no? En Heródoto, Sí, hay varios episodios. uno no le puede tirar a alguien los 9 libros de Heródoto, ¿no? No, por es supuesto. muy duro. Entonces, pero el que te digan, mira, acá está, este librito tiene el episodio de las Termófilas. Claro. Leónidas y sus hombres, y poder leer solo ese fragmento. Bueno, con Tucídides también hay, ¿no? Está el discurso fúnebre, creo que lo he visto. Sí, Entonces creo que sí. es un tremendo, bueno, Edasa siempre hace unas cosas muy entretenidas. Así que, y bueno, y hablando de Edasa, yo creo que aquí hay un clásico, ¿no? Que Sí, yo creo eso que- te iba a comentar. Tú como historiador, ¿cierto? Obviamente hay un respeto, un cariño y una... o sea, a ver, Tucídides es enorme, ¿cierto? Exacto. Es
es el historiador por excelencia o el primer historiador por excelencia. Yo siempre me he definido más como un arqueólogo que como un historiador y por ende me gusta mucho el revisionismo, ¿cierto? Exacto. Y creo que visitar, o mejor dicho, revisitar con un ojo revisionista académico las fuentes y darles un cariz moderno y analítico sumamente interesante. Y en ese sentido hay un académico que yo creo que es el gran heredero de Tucídides. Bueno, ¿cierto? biógrafo de él. Además, ¿no? Tenemos una biografía de Tucídides enorme también. Que es Donald Kagan, Sí. que es este libro, que es La Guerra del Peloponeso, que en realidad esta es la versión usuario. Me sorprendiste, ¿no? Porque es un clásico, Sí. muy querido además. Yo te diría que es mi libro favorito este. Ah, ya. En pero serio, a ese yo punto. lo adoro, pero esto es una reedición, o mejor dicho, un compendio de 4 tomos que va por partes, cada uno de La Guerra del Peloponeso, y es fascinante. Ese es más académico, más erudito, más analítico. Este para el público general es, pero tremendo, espectacular. Y hay una serie de otros libros, ¿cierto? Pero estos dos, Tucídides y Donald Kagan, son los por No, excelencia. Kagan además es casi un consejo llevárselo para las vacaciones, Sí, al 18, sí. porque es de esos libros que te atrapan del comienzo y que son capaces de contarte una serie de mundos, como la historia de la guerra, por ejemplo, que muchas veces puede ser muy teórico, ¿no? Es que el tipo tiene una pluma además Es que eso, ¿no? fantástica, Entonces, ¿sí? eso ya es un buen historiador. Mi maestra, Magdalena Mervilá, la Maida, que la vamos a recordar acá, que va a estar de viaje. Como si hubiese muerto ya hasta ya. No, pero bueno, ella, que cuando habla de historia, yo creo que tiene una gran verdad, ¿no? Cuando es difícil, yo creo que hay que dejarlo. Porque parte de ser un buen historiador, cuando uno está frente a un buen estudioso, conocedor de la historia, es su capacidad de comunicarla. Un historiador a la larga es un cuentacuentos. Exacto, Y ¿no? es. Hay algo de eso. Entonces, yo creo que Kagan es de lo mejor, porque, Sí, porque está el sí. documento, está la fuente, está el debate, Exacto. pero también está ese respeto, ¿no? por No, el y hay lector. un rigor, claro, no, sí, Exacto. el tipo es fantástico en ese sentido. Así que- Oye, bueno, se nos va acabando el tiempo, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría que abordáramos en nuestra próxima sesión, ¿cierto? El otro sábado, que habláramos de Esparta. Yo creo que puede Oye, ser sí. interesante. Esta es la época del mito espartano, además. Siempre Sí. la gente cree que es como de las Termófilas, ¿no? La película 300, pero en realidad esta es la época en que emerge como la potencia militar respecto a otros. Sí. O sea, Esparta es una cultura fascinante porque tiene eso de verdad o mito, ¿cierto? Sí, no. Y creo que cuando se habla de Grecia, por lo general uno piensa en Atenas independiente que tiene, Sí. ¿cierto?, a Leónidas en mente y todo. Pero hay dos Grecias, en realidad. Exacto, ¿cierto? ¿no? Oye, entretenido el tema. Yo creo que tenemos que seguir con Esparta. Como siempre, no se nos hace corto. Las conversaciones son... Oye, sí, po, le recuerdo, ¿cierto?, a nuestros auditores, a nuestro público, también que a finales de septiembre, el día martes 30, voy a estar dictando una charla online a través de la red cultural y a través de charlas SPQR sobre el mundo de los gladiadores y el Coliseo. Así que están Entretenido. todos muy bien, muy invitados, digamos, y bueno, te agradezco, Guillermo, como No, siempre, ha gracias sido a muy ti. grata la conversación. Espero que no hayamos aburrido mucho al público, sobre todo Guillermo. No, bueno, puede ser, pero en realidad lo que me pueden escuchar y oír es que tomen a Tucídides, ¿no? Yo creo que es un buen camino, ¿no? Sí. Inspira a muchos, ¿no? Oye, así que muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto.